Vamos a meditar, mis hermanos, en este tema. Ya hablamos la vez pasada cuando hicimos la Santa Cena la primera vez. Y es un día, hermano, para quebrantarnos delante de Dios. Es un día para humillarnos delante de Dios. Es un día para derramar lágrimas en el altar. Es un día para entristecernos, para alegrarnos. Es un día de tantas cosas, mi hermano. Ya hablamos y vimos de dónde venía, de por qué la Santa Cena, qué es lo que el Señor nos estaba pidiendo, en qué tiempo se llevó. Y sabemos que la Pascua es muy, muy importante, mi hermano. Pero sabemos que hoy reafirmaremos votos con el Señor, que hoy nos comprometeremos más con el Señor, adentro de lo que está a nuestro alcance y de lo que Él nos permita. Eso es muy importante, que Él nos permita. Haremos el mayor esfuerzo y cumplir los mandatos que Él nos dé, las instrucciones que Él nos siga dando. La Santa Cena, mi hermano, es algo muy, muy importante, por lo que una iglesia que no practica Santa Cena no es, ni debe de llamarse una iglesia de Dios. Es una de las pocas cosas, y no es que la única, que el Señor nos pidió que hiciéramos en memoria de Él. Y esta segunda parte de la Santa Cena, mi hermano, es como, ¿te acuerdas? El diezmo era ley o principio. Bueno, aquí en la Santa Cena es rito o reto. Entonces, nosotros, ¿qué vas a hacer, mi hermano? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Un rito o vamos a hacer un reto? Antes de tomar la Santa Cena, mi hermano, es bueno tener en cuenta el significado, cuáles son las demandas, y tener un entendimiento con el fin de que tengamos una conciencia clara delante de Dios. ¿A poco no, mi hermano? Cuidando todo esto a manera de que no se convierta en un ritual. La Santa Cena no es un ritual, hermano. Pero hay iglesias, mi hermano, que yo escuché algunas veces, como te platicaba. Cierta iglesia donde yo estuve, le daba tanto miedo. Yo estuve tras del pastor, y se oye feo. Estuve tras del pastor como por 2 o 3 años, pidiéndole que hiciéramos Santa Cena, aconsejándole. Ya conocen la palabra, pero ¿sabes cuál era su cara? ¿Sabes cuál era su reacción cuando yo les decía? Era como de miedo, como de que no, hermano, es que eso es algo serio. Entonces, ¿qué es lo que tú les enseñas a tu iglesia? Pastor, ¿qué le enseñas a tu iglesia? ¿Solamente le enseñas que hay que vestir falda larga, traje, y eso es la santidad? No, mi hermano, la santidad es mucho más allá. El amor es mucho más allá de lo que solamente podemos ver y observar, percibir. Entonces, a mí me sorprendía como este pastor y los líderes se espantaban, se asustaban, mi hermano, cuando por fin ellos, casi me dijo, como usted es el que anda siempre ahí con la Santa Cena, usted es el que va a predicar la Santa Cena. Y así me lo dijo. Yo dije, sí, claro que sí, tomo el reto. Pero cuando llegó el momento no me dejaron predicar, y predicó otro pastor. Y gloria a Dios, ¿qué importa que sea quien predique, mi hermano? La cosa es de que dé y nos hable de lo que se así se obtiene en la Santa Cena. ¿En qué consiste? Como dice aquí, en tener en cuenta cuál es el significado, pero también cuáles son las demandas, y tener un entendimiento con el fin de que tengamos una conciencia clara, porque tú tienes que tener una conciencia clara, mi hermano, delante de Dios. O eres pecador, o eres un limpiado, un redimido por el Señor. Dos cosas totalmente diferentes. Por otro lado, mi hermano, hay otras iglesias que lo hacen una vez. La primera vez que hicimos la Santa Cena en esa iglesia, había otra persona que estaba invitada, hermana de una congregante de ahí, y ella decía esto: no, nosotros por eso hacemos Santa Cena cada 15 días. Y ahí hay otro peligro. O sea, está el peligro del que no la practica por miedo, según ellos, por tanto respeto que le tienen al Señor. Y cuando hablamos de ese tanto respeto, o sea, tanta reverencia, entonces quiere decir que caminamos perfectamente y que no nos cuesta a nosotros quitar y poner cosas que debemos de agregar o quitar para el servicio al Señor. Pero por otra parte está el otro extremo, mi hermano, que lo hacían cada 15 días. Entonces yo creo que es ahí donde entonces se convierte en un rito, en un ritual. ¿Sabes por qué? La palabra nos va a hablar, pero llega un momento en el que ya no sienten que esa carga, ya no sienten ese amor, eso que lo hace especial por el Señor.
Entonces yo creo que no hay que tardar mucho tiempo, pero tampoco hay que hacerlo tan seguido porque pierde algo. Entonces ya no le dan el mismo valor. Tanto lo haces tan seguido que ya no lo haces realmente como es y se convierte de algo especial de nosotros para el Señor, algo que nos pidió el Señor, en algo que pues ya es cualquier cosa. ¿Por qué? De tanto que lo practicas. Pierde algo, mi hermano. Cuidando todo esto a manera de que esto no se convierta en un ritual, entonces, hermano, en algo frío o en algo sin significado. La Santa Cena tiene que tener un grande significado para nosotros los cristianos. Por ejemplo, tú pregúntale a un católico cuando según ellos comen la hostia y comen el vino, que según es la Santa Cena para ellos, en cada domingo lo hacen, hermano. Cada domingo, pregúntales, te aseguro que no saben ni siquiera decirte qué es la Santa Cena. No saben el significado, no saben a raíz de qué viene, no saben, y se ha convertido en algo frío y sin significado. Peor en una iglesia cristiana que lo practica y lo practica y lo practica, y se ha vuelto también en eso, algo frío y sin significado. Quiero citar esto que dijo alguna vez un ministro, no recuerdo dónde lo leo, de quién es esta frase, mi hermano, pero él decía esto: la repetición de un acto sagrado puede convertirse en una rutina. ¿Y a poco no puede ser así, mi hermano? ¿A poco no de repente tanto practicar algo se convierte en una rutina? Entonces, en una rutina te aburres, ya no tienes significado, ya no es especial para ti. Y entonces en la Santa Cena eso sí trae consecuencias. Ahí sí trae consecuencias y no son buenas. Por el contrario, te puedes hasta condenar por practicar la Santa Cena de esta manera. Pero también, si no la quieres hacer, también te estás condenando por no aceptar, por no cumplir con lo que el Señor nos encomendó. No nos lo ordenó, nos lo pidió. Entonces, tengo que preguntarles, hermano, ¿lo que estamos por hacer es una rutina que toda iglesia cristiana debe de hacer? ¿Qué crees tú, mi hermano? ¿Es una rutina que todos debemos de hacer? Lo que hace o lo hacemos porque ya es tiempo. ¿Tú crees que lo estamos haciendo hoy porque ya es tiempo? No, hermano, no lo hacemos porque ya es tiempo. Los tiempos los pone el Señor, porque también ahí no es como que el Señor te lo ponga, no es como que tú hagas las cosas porque Dios te las pone en el corazón. Entonces tampoco es porque ya es tiempo, sino que la Santa Cena la practicaremos tantas veces el Señor nos hable al corazón, nos hable al espíritu y nos diga: Santa Cena. De aquí, echa un vistazo hacia atrás, mi hermano, a todos los meses, las semanas que están detrás de ti, y recuerda cuántas veces le fallaste, cuántas veces pecaste, cuántas veces transgrediste sus mandamientos, cuántas veces te rebelaste, cuántas veces, y todo lo que te puedas imaginar, todo eso, hasta la pasada Santa Cena, mi hermano. Hicimos un compromiso, pero de ahí, tal vez una semana, un mes, estuvimos bien tranquilitos, pero luego empezamos otra vez con dificultades. Acuérdate de todo eso, mi hermano. Entonces, ¿cuánto tenemos que dejar juntar, entre comillas, para hacer Santa Cena? ¿No es mejor que el Señor le hable a uno de ustedes o me hable a mí y diga: hagan Santa Cena? ¿Y qué quiere decir Santa Cena? Comprométanse conmigo. Los voy a limpiar de todas las fallas que han tenido, los voy a limpiar de esto, les voy a encomendar, les voy a dar las fuerzas para que puedan llevar estas cargas, pero necesito compromiso de ustedes para conmigo. ¿Cuántos dicen yo? Amén. Gloria a Dios. ¿A poco no? Ahora, ¿te acuerdas que íbamos a íbamos a hacer la Santa Cena? Porque la Santa Cena es recibir al Señor en nuestra vida, aunque Él ya vive ahí. Pero es volver a decirle: Señor, quiero recordar ese día. Es como los casados que hacen cada año su aniversario, 25, recuerdan cuántos años. ¿Y qué pasa? Recuerdan como cuando se casaron. Dice por ahí una frase, un dicho en el mundo: porque recordar es volver a vivir. Quiero volver, Señor, quiero recordar, quiero volver a vivir eso que pasó cuando tú y yo, Señor, nos casamos. Cuando tú y yo, Señor, decidimos vivir juntos.
Tú en mi corazón y yo, Señor, contigo en mi corazón. Entonces lo dejamos pasar para esta vez, pero no creas, hermano, que fue porque esto, no. De repente había un mensaje que había que terminar de compartir y había que terminar el capítulo 1 de Isaías, que nos iba a preparar. Y aparte, recuerda que yo te dije, prepárate para la cena del Señor. Entonces, a eso tiene que ver esta pregunta. ¿Nos preparamos para recibir al Señor? En tu mente, Señor, el domingo que viene te voy a recibir, quiero recordar eso, quiero volver a vivirlo contigo. Quiero, Señor, que avives ese fuego que tú pusiste en mí, que avives ese amor en mí. Señor, quiero que quites, quiero que pongas, y tú sabrás qué le vas a decir al Señor. Debemos haber estado meditando, por eso les decía, meditemos. Inclusive ayer cuando dije, mañana tenemos Santa Cena, no falten. Estaban todos avisados, hermano. ¿Tú crees que el Señor les va a justificar a todos los que están en el grupo que no falten? Volvemos a lo mismo. Hay quienes no pueden, gloria a Dios, pero hay quienes sí pueden, pero no vienen. Entonces, pero eso sí, yo creo en el Señor. Yo soy cristiano. El cristiano toma Santa Cena, pero lo hace de una manera sabiendo el significado, le da significado y lo hace de una manera en la que se va a glorificar a su Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Entonces, la repetición de un acto sagrado, mi hermano, puede convertirse en una rutina. Vamos a evitar eso como dé lugar. Vamos a evitar que el culto se vuelva una rutina. Las mismas alabanzas. Primero pasa el hermano Pedrito, pasa la hermana Ángeles, pasa la hermana Sandra, el hermano Patricio, lo mismo de siempre, bla, bla. No, hermano, no dejemos que la adoración, el culto a Dios se vuelva se vuelva una rutina, sino que aunque sea el mismo hermano, aunque sean los mismos, seamos los mismos, siempre sea algo diferente, aunque sea para el mismo Dios, se vuelva algo que tiene un significado, como dice su palabra. Nuevas son tus misericordias. O sea, tú todas las mañanas te levantas en la misma cama, viendo al mismo techo, sabiendo quién está a tu lado si eres casado, sabiendo cómo está tu cama, sabiendo dónde. Todos los mismos, y a poco todas las mañanas es igual. Hay quienes puedan decir que sí, qué vida tan aburrida, pero hay quienes digamos no, siempre hay algo diferente. Desperté diferente, con el cuello torcido, desperté de esta manera, soñé esto, soñé aquello. Esa es la palabra, que sus misericordias son nuevas cada día, cada mañana. Entonces no tenemos razón para que caigamos en la rutina. Cuando una persona cae en la rutina, algo está fallando, algo le está quedando a deber a su Señor. Por eso cae en la rutina. ¿Y qué pasa? Se empieza a alejar. Empieza a perder algo. Entonces, la repetición de un acto sagrado puede convertirse en una rutina, mi hermano. Y lo que hacemos en cada culto es un acto sagrado. ¿Por qué? Le damos alabanza y adoración a Dios. Y de la rutina al rito, o sea, como dice el dicho mundano, del dicho al estrecho, ¿cómo? Del dicho al hecho hay un gran estrecho. Bueno, en las cosas de Dios, mi hermano, y de la rutina al rito hay un corto paso. Poquitito lo que hay que avanzar ahí. ¿Sabes cuál es el problema? Y hablábamos en estos tiempos, mi hermano, los que están pasando guerras en Israel. Israel convirtió todo el rico tesoro de la adoración y de la alabanza en un rito. Eso es delicado. Israel, los que recibieron eso, los escogidos de Dios, convirtieron todo el tesoro, porque es un tesoro alabar a Dios, mi hermano, es un tesoro cantarle a Dios, es un tesoro adorar a Dios. Convirtieron todo ese tesoro, mi hermano, en un rito, y por eso están como están. ¿Sabes cómo están ellos, hermano? Mientras nosotros estamos aquí, los que estamos, los escogidos de Dios, estamos aquí alabando a Dios, levantando nuestras manos, por eso en la adoración, entrégale todo a Dios, con lo que Él hizo, con tu cuerpo. Levanta tus manos. La alabanza, ya te dije, en la alabanza, usa tu pandero a todo, pero en la adoración usa tus manos. Llora, implórale, entristécete, alégrate, póstrate, híncate, lo que tú quieras, pero alaba a Dios con tus manos. Levántalas, extiéndelas. Yo no lo sé, hermano. Derrama tu ser delante de Él.
Pero tú sabes que ahora hay algo que le llaman el muro de los lamentos. Ahí van todos los israelitas y empiezan a orar. Y ellos piensan que es el único lugar donde Dios escucha. Siguen esperando al Mesías. Ni siquiera tú sabes que eso, hermano, no es el templo que se destruyó. No, es solamente lo que estaba alrededor del templo. Pero ¿cómo pueden caer en muchos errores? De repente para muchos hoy es lo mismo, y al muro de los lamentos. Entonces, ellos que eran los poseedores de este tesoro, lo convirtieron en un rito. Por eso sus caminares, por eso de repente dejaban de ir, por eso de repente desobedecían al Señor, por eso se aburrían de alabar al mismo Dios y buscaban alabar otros dioses, como lo estuvimos estudiando. ¿Por qué vino el juicio en los tiempos del profeta Isaías? Porque adoraban, ¿dónde dice? ¿Cómo dice la palabra de una manera fuerte, no? Donde estabas ahí bajo árbol frondoso y te prostituías. Iban ahí a adorar dioses que no eran el Dios de Israel. Conociendo al Dios de Israel, Dios le puede tolerar y le puede de repente cubrir una falta a alguien que no lo conoce, pero a alguien que lo conoce ya no. Si ya fuiste salvado, limpiado una vez, ¿cómo vas a volver a ser limpiado? Pero ahí una de las ventajas de tomar Santa Cena no es de que, hermano, mira, de aquí tendrás un lapso, peca lo que quieras hasta que tengamos otra Santa Cena. No, hermano, te vas a esforzar, te vas a comprometer con el Señor. Israel convirtió entonces, mi hermano, todo este rico tesoro de adorar y de alabar a Dios en un rito. La rutina mató la frescura de la enseñanza y la presencia de Dios. ¿Hasta dónde puede ser peligrosa la rutina, mi hermano? Hasta matar la frescura de escuchar la palabra de Dios, de sentir la presencia de Dios. Poderoso es el Señor. Hermanos, tengamos cuidado si nosotros venimos y participamos de esa manera. Pero yo sé que es a la que nosotros hoy no vamos a participar así. ¿Por qué? Se nos ha predicado palabra poderosa, palabra del Señor. No es mi palabra, no son mis ideas, la palabra del Señor. Y lo que el Señor le da aquí a Casa de Oración Fuente de Agua Viva es un tesoro, hermano. Y va a dejar de ser tesoro hasta que tú digas, nada. La palabra de Dios es un tesoro y eso no se le va a quitar, no se le va a quitar el valor a la palabra de Dios. Pero cuando nosotros dejemos de pensar eso, le estaremos quitando y cayendo en el mismo error que el pueblo de Israel. Poderoso es el Señor. Entonces, yo sé, mi hermano, y tengamos cuidado de participar y venir en esa manera, en ese aspecto. Bajo la rutina. Porque pues hay que hacer la Santa Cena como de lugar, si no, no somos iglesia de Dios. No, hermano, no es así. Bajo la presión de la vida diaria, sin prepararnos, sin entender el significado. Por eso hay que hablar de ciertos temas para que el pueblo sepa, como el bautismo. Que sepan por qué se van a bautizar, que sepan por qué vamos a tomar Santa Cena. Y ya lo saben, porque ya lo hablamos y lo estamos volviendo a repasar. Ahora la iglesia actual no está ajena a este riesgo, al contrario, está, hermano, está en un alto riesgo. Puede tomar algo sagrado como la oración y convertirla en un rito o en un rezo. ¿Qué crees tú, mi hermano? ¿Crees que la iglesia de estos tiempos estaba en alto riesgo y puede tomar algo sagrado como la oración y convertirla en un rito o un rezo? No, hermano, lo ha hecho. Muchos de los hermanos han convertido la oración en un rito. Han convertido la oración en un rezo. Que solamente repiten lo mismo siempre, todos los días. Empiezan con las mismas palabras, parecen que los andan correteando, o lo contrario, muchos no saben ni qué decir. Entonces ahí empezamos a denotar cómo es nuestra relación con Dios. ¿Qué tanto oramos, qué tanto no oramos? Yo sé que a lo mejor tengamos alguna vez alguna necesidad con un pariente, un amigo, un familiar, y por una semana, 15 días, un mes, un año, tu oración va siempre a incluir a esa persona, pero no vas a decir siempre lo mismo. Pero hay personas en la iglesia cristiana que dicen siempre lo mismo. Oran en lenguas y dicen las mismas palabras, lo mismo que los demás dicen. No se les escucha decir algo más. ¿Será el Espíritu Santo que les da siempre lo mismo?
Y lo convierten en un rito, que si no te cubres con la sangre de Cristo, que si no declaras, que si no esto, que si no lo otro, que si no aquello, y entonces has constituido una estructura para la oración genuina y perfecta, aunque no lo sea así. Ya no eres libre de orar y platicar con Dios, porque en nuestras vidas todos tenemos circunstancias diferentes. Tan solo con el hecho de que todos vamos a trabajar y tenemos trabajos diferentes, con eso basta para que la oración sea diferente. Entonces, hermano, ¿tú crees que la iglesia actual esté en alto riesgo y pueda tomar algo sagrado como el canto y cantar solo por cantar? Sí. Solo por el hábito, sin hacerlo, sin pensar en las palabras que se están cantando. Sí, hermano. Y las alabanzas, escucha mucho en el tipo de alabanzas que las iglesias cantan. Hay muchos que, por ejemplo, si tú escuchas coros o escuchas himnarios, muchos dicen, no, es que esos están bien aburridos y eso, y empiezan a decir cosas, pero cuando tú oyes de sus iglesias, lo que escuchas son cantos que no tienen que ver nada con la gloria, ni le dan gloria a Dios. Escuchas cantos en estilos musicales que no tienen nada que ver con la santidad. ¿Qué de santidad, qué de santo pueda tener un ritmo inventado en estos tiempos malos como el reggaetón? Pero eso sí, hay reggaetón cristiano. ¿Cómo es que pueda glorificar eso a mi Dios? Muchos dicen que esto, lo otro, están metiendo coreografías, mi hermano, mundanas a la iglesia de Dios. ¿Cómo es que eso puede glorificar a nuestro Dios? ¿Cómo puede purificarnos a nosotros? Pero sin embargo critican a los coritos viejos, a los himnarios viejos. Me decía yo al hermanito Pedro, no hermano, ese canto es una joya, cuán grande es Él. No, yo creo que no es cristiano el que no ha cantado cuán grande es Él. Yo creo que el que no conoce sublime gracia, ¿cómo? Pues son uno de los cantos que han trascendido por siglos. Los coritos que se cantan en las iglesias pentecostales, hermano, han trascendido por décadas. Pero eso sí, muy modernos, ¿no? Con un reggaetón que nada tiene que ver con la palabra del Señor, pero es que son para que los hermanos vengan. No, si no vienen por la palabra, mi hermano, se van a ir en cualquier momento. Poderoso es el Señor. Entonces, ¿cuántos de las iglesias piensan en lo que están cantando? Digieren, disuelven, disciernen, pueden darse cuenta de lo que están cantando. Muchos nomás los cantan, escogen sus cadenas y los cantan, mi hermano, pero no tienen ni idea de lo que están cantando. Yo creo que si se dieran cuenta que no alaba al Señor, a lo mejor dejarían de cantarlo. Yo en lo que yo cantaba hice muchos cantos a un lado, porque dije, no, esto no glorifican a mi Dios. Y si glorifica a mi Dios, yo creo que eso debe de traer satisfacción en nosotros, de ver al Señor. O sea, por ejemplo, tú le llevas serenata, o le llevas un canto, un mariachi, un cumpleañero, pero cantas pura de las que tú te sabes, de las que tú quieres, ¿crees que le vas a dar alegría al que las está escuchando? Más con Dios, eso toma otros niveles más con Dios, por eso es que es delicado ese tipo de tema. ¿Qué le vas a cantar si no lo conoces? ¿Qué le vas a cantar si no tienes una relación con Él? Poderoso es el Señor. Inclusive puede haber cierto tipo de personas que se les dificulta alabar si no son los cantos o el estilo de música que a ellos les gusta. Cuando lo más importante es centrarnos, entender, comprender y sentir las letras de lo que estamos cantando. Un canto, por ejemplo, como cuán grande es Él. Un día vamos a hablar de ese canto, cómo fue que el compositor lo hizo, qué es lo que Dios le permitió ver para que Él pudiera decir cuán grande eres, Dios. La sublime gracia. Predicadores, hermanos, de renombre, predicadores, algunos de ellos bautistas, algunos de ellos, por eso no tiene que ver nada la denominación. Hermanos que predicaron la palabra sin todas las distracciones, sin todo lo que puede ahora diluirla y adulterarla, como en estos tiempos. Era más pura la predicación de la palabra. Poderoso es el Señor. Sin embargo, mi hermano, donde ese riesgo se convierte en peligro, porque si es delicado eso,
donde hay más riesgo, es de todo esto y se convierte realmente en un peligro, es en la cena del Señor. Entonces, pues no hay intimidad más sublime, ¿puedes entender eso? No hay intimidad más sublime, ni experiencia más profunda, aunque llores levantando tus manos en los cantos, no se compara con la intimidad, hermano, que se tiene en la cena del Señor. Lo más sublime, la experiencia más profunda del ser humano, del cristiano, de compartir con el Señor el significado del Calvario y de la cruz, en relación con su cuerpo y su sangre preciosa derramada en esa cruz. Eso, hermano, siéntate privilegiado. Por eso yo te lo digo, grábate esto grábatelo en tu corazón. Eso, mi hermano, solamente es para los suyos. ¿Te das cuenta que hay una parte escritural que dice a los suyos, no a los suyos? No. Ahí no tiene esa S. Lee esa parte escritural y dice a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a partir de ahí marcó una época en la que ahora los suyos también somos nosotros. Y solo los que practican Santa Cena es algo tan especial, es algo tan VIP y gente muy, muy importante para el Señor. Es solamente, ¿puedes entender la profundidad que hay en los suyos? La Santa Cena, hermano, es esa comunión, esa intimidad, ese acercamiento, esa experiencia, es solamente para los suyos. Escuchen bien, hermanos, para nosotros, los que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, los íntimos del Señor. Si la Santa Cena del Señor se convierte en un rito, las fuentes de bendición de la presencia de Cristo en la iglesia comienzan a secarse. ¿Has visto iglesias que parece que están secas? Entras ahí y es un refrigerador. Entras ahí, ves apatía, ves todos en todo, concentrados en todo, menos en la alabanza al Señor. Pero por otra parte hay otras que entras, hermano, y se siente, se ve cómo alaban a Dios, cómo se entregan al Señor, cómo por conocer a su Señor hacen esto o hacen lo otro. Porque la Santa Cena, mi hermano, no es un rito, veámoslo así, es un reto. Un reto a la santidad personal, un reto al examen propio, a la obediencia a la palabra, un reto a la unidad como iglesia, un reto a esperar la venida del Rey. Ahora, mi hermano, con estas palabras yo quiero espero que se haya creado en ti, haya despertado tu conciencia, y ahora, con una conciencia como estas palabras, con una conciencia viva, una conciencia sensible al Señor, quiero que vayamos a la escritura, a la carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 y 24. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 y 24. Vamos a leerlo primero en Reina Valera. Reina Valera dice de la siguiente manera, versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Quién nos aprendió esta parte escritural cuando ibas al culto católico, mi hermano? Yo me daba cuenta de esto porque ya se quería decir que ya la misa casi ya se iba a acabar. Entonces, ahora podemos digerir eso, hermano, podemos discernirlo, podemos entenderlo. Fíjate lo que dice la traducción lenguaje actual. Lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que les he enseñado a ustedes. ¿Quién habla? Es el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto, la iglesia donde pasaba de todo. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo: esto es mi cuerpo
que es entregado en favor de ustedes, cuando coman de este pan, acuérdense de mí. ¿Sabes por qué es tan importante? Porque nosotros podemos venir a la Santa Cena y no acordarnos del Señor. Es porque hoy tocó Santa Cena, es porque el hermano Patricio dijo que Dios hizo sentir que sea Santa Cena y pues se hizo, pero yo no lo siento. No, aquí no es cosa de que si el Señor ha de sentir a alguno de nosotros, hermano, el Señor me pone en el corazón que celebremos Santa Cena. Si el Señor lo está poniendo en el corazón de uno, que no lo ponga en el corazón de los otros, celebremos Santa Cena. Hagamos compromiso cuando estemos nosotros sintiendo eso de parte del Señor y cuando no. Amemos al Señor en todo momento, en la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Entonces, ¿qué dice el versículo 28, mi hermano? Versículo 28 dice así: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y así coma del pan y beba la copa. O sea, que después de haberte analizado, pensado, meditado, hablado contigo mismo y diciendo, ¿vamos a esforzarnos, sí o no? Sí, órale. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Te acuerdas cuando aquí vamos a aplicar lo que hablábamos en esa predicación, que es el costo de seguir a Cristo? Aplica eso, hermano. Ve cuál es el costo. Con todo lo que hemos estudiado, basta con las predicaciones del libro de Isaías. Aplícalas. Dios te habló de las cosas que hizo mal el pueblo de Israel, cómo les ofreció, ahora sí que el perdón, quiénes lo aceptaron y quiénes no. ¿Y qué dice? Ahora sí que un entero, 2/3 lo rechazaron y 1/3 lo aceptó. Entonces, fíjate qué pocas son las almas. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Tú eres de esos escogidos, hermano. Siéntete privilegiado. Siéntete privilegiado, no de que seas un licenciado, un arquitecto, un ingeniero, un astronauta, un biólogo, un matemático, que tenga 100 maestrías en no sé qué tantas asignaturas, un político. No, hermano, no te sientas contento de eso, si no tienes, gloria a Dios. Siéntete contento porque eres uno de los escogidos de Dios, de los elegidos de Él. Porque muchos, hermano, muchos predicadores como tú, Dios tiene mejores predicadores que yo. Dios tiene mejores siervos que viven la santidad que yo. Dios tiene mejores cantores que yo. Dios tiene mejores músicos que yo. Pero Él te escogió a ti. Él nos escogió a nosotros. Y Él nos estaba diciendo ahorita que somos las columnas de esta iglesia. Él necesita que nosotros estemos bien agarrados de su mano, que nos probemos a nosotros mismos y que así comamos del pan y bebamos la copa, recordando lo que nos ha enseñado, el testimonio que nos ha dado de Él mismo, y recordando qué es lo que tenemos que predicar a las personas de allá afuera. Ese mismo versículo 28, pero la traducción lenguaje actual, mi hermano, dice: por lo tanto, antes de comer y beber la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal. Y parte de ahí, hermano. ¿Te acuerdas que hablábamos de esta parte escritural en el libro de los Hechos, de que a Jacobo, el hijo de Zebedeo, le cortaron la cabeza? ¿Por qué? Fueron encarcelados él y Pedro, porque Herodes se le metió el diablo y dijo, arréstenlos. Cuando los arrestaron dijo, mata a uno primero y después al otro. Pero se ve que Pedro era el líder. A Pedro le iba a guardar después de la Pascua, para que entonces, ¿qué? Pudiera lucirse, pudiera meter temor al miedo y mostrar su autoridad. Pero primero mató a ¿quién? A uno, Jacobo. ¿Y te acuerdas que Jacobo era el hijo de Zebedeo, y que su mamá fue al Señor Jesucristo y que le dijo, Señor, quiero pedirte un favor. A ver, dime, que uno de mis hijos se siente a tu izquierda y otro a tu derecha. Y ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Eso no me corresponde a mí, le corresponde a mi Padre decidir quiénes van a estar así. A ver, ¿puedes beber de la misma copa? Sí, sí puedo. Por eso tenemos que calcular, hermano, el precio de ser cristiano, porque vamos a beber la copa de la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que hay posibilidad de que a nosotros nos pueda pasar algo así por causa del Señor.
O sea, no es como de que ya tengo superpoderes, voy a poner mis manos, voy a hacer milagros, expulsar demonios, esto y lo otro, sin tomar en cuenta, sin calcular que dentro del precio de lo que el Señor me ofrece, la vida eterna, el precio es que tal vez pueda sufrir. Solamente Dios sabe, así como permitió que a Jacobo se le ejecutara, pero a Pedro no. Pero después a Pedro también, cuando él murió, también murió de una forma muy trágica. Pero Dios sabe cómo extiende nuestras vidas, sabe cómo extiende, cómo hace y cómo nos maneja. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo: Señor, yo soy tu siervo, soy tu servidor, soy tu esclavo, soy tu criado. ¿Y qué hace el dueño con sus criados? Les da instrucciones acerca de los trabajos que quiere que hagan. ¿Estás aceptando eso? Entonces, pregúntate si estás actuando bien o si estás actuando mal. Si estás actuando bien, mantente así, hermano. Pero si estás actuando mal, es el momento. Entonces yo no, pues no. Es el momento que Dios te está diciendo: estás actuando mal, hijo, deja de actuar mal. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El confesar pecados habla de alguien que quiere estar a cuentas con el Señor, hermano. Este mismo versículo, pero leyendo desde el 8 al 10, pero en la traducción lenguaje actual, dice de esta manera: si decimos que no hemos pecado, fíjate cómo se empieza a relacionar esto con la pregunta y cómo está diciendo la Escritura. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. 9. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Gloria a Dios. Versículo 10. Si decimos que nunca hemos, tiempo pasado, hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Gloria a Dios. Regresemos a la carta a los Corintios, mi hermano. Hay muchos que piensan, mi hermano, carta a los Corintios en el capítulo 11, versículo 29. Y antes de pasar ahí, hay muchos que piensan que porque nosotros ya hemos profesado diciendo que somos cristianos, ya no pecamos, hermano. Somos perfectos. Y nos reclaman, nos señalan, pero no entienden y no saben en la Escritura que hay partes escriturales como esta, que no. Tenemos momentos cuando nos bautizamos que le pedimos al Señor que nos limpie, pero también tenemos momentos como este que le pedimos al Señor, que le confesamos nuestros pecados, que le decimos: Señor, si yo digo que estoy obrando bien, me estoy engañando, porque Señor, no he hecho tu voluntad. Soy un siervo inútil tuyo, Señor, que apenas sí he podido cumplir con lo que tú me dices que haga. O sea, ¿qué quiere decir? Soy tan inútil que no puedo ver más allá. El Señor me tiene que estar diciendo qué es lo que tengo que hacer. Porque si no me dice, no hago nada. Así de inútil soy como siervo, hermano. Y eso lo hablo por mí. Entonces, apenas voy caminando a ser un siervo y ponerme esa camisa de un siervo inútil del Señor. Pero hay muchos que piensan que porque ya somos cristianos ya no pecamos de nada, que ya somos perfectos. Entonces es una oportunidad para explicarles el proceso, pero a otros también se la pasan y se viven en el proceso. Es que es un proceso, hermano. Es que no. Es que Dios me limpió de todos mis pecados y voy caminando a la perfección. Voy caminando a la perfección. Pero no seré perfeccionado hasta el día que Cristo venga y que entonces me transfigure y me haga perfecto, justo, no por mí, no por lo que hice o por lo que no hice, por su mero poder. Él es el que justifica, Él es el que hace la obra, no nosotros. Si te portas bien, hermano, intentas portarte bien, gloria a Dios. Pero muchos piensan que el evangelio es portarte bien y no portarte mal. Y no, hermano. Ya lo hemos hablado, es una responsabilidad. Portarnos bien es una responsabilidad. Es, ahora sí, que una de las consecuencias de estar obedeciendo la palabra de Dios. Pero, ¿estará en nosotros el poder hacernos perfectos? ¿El poder a nosotros vestirnos de santidad para poder entrar al reino de los cielos?
Por eso es tan poderoso y tan importante Cristo. Porque si Cristo no nos viste con ropas blancas, si Cristo no nos limpia, si Cristo no nos perfecciona, no vamos a poder entrar al reino de los cielos, aunque no hayamos faltado ningún culto, aunque hayamos tomado tantas santas cenas, aunque nos hayamos echado un trago de aceite ungido, aunque hagamos todo lo que hagamos, no podremos entrar, porque es Él el mediador, es Él el que nos va ahora sí que pasar y nos va a perfeccionar cuando venga en su segunda venida. Por eso es tan importante Cristo. Sin Cristo no tenemos oportunidad. Versículo 29, primera carta a los Corintios, hermano, dice: el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Por qué, hermano? ¿Qué fue lo que pasó? Por ejemplo, si tú sabes que mídele el costo, hermano, calcula el costo de qué es ser un siervo de Dios. Si tú no calculas el costo, mi hermano, y tú piensas que todo va a ser pura bendición, que nada más ahorita es porque estás emocionado y quieres participar, entonces ¿qué va a pasar después? Cuando te venga la persecución, que a veces es fuerte, a veces es física, a veces es espiritual, a veces es emocional, a veces ni quien te pele, hermano, pero estás tú en tu casa y ¿a poco nunca te han venido pensamientos? Ya no, ¿para eso vas a estar en la iglesia? O sea, un ejemplo, ¿para eso, Patricio, tienes abierta la iglesia para 4 personas que vienen? ¿Y a poco no vienen pensamientos como ese? ¿Para qué te esfuerzas? Ni van. Mira todos los que venían antes, ¿y qué pasó? O sea, pues te empiezan a venir tantos pensamientos. No hay, tú volteas a ver a tu alrededor, no hay nadie. Estás solo en tus 4 paredes. Pero te empieza a hablar esa voz. Esa también es persecución. ¿Para qué haces esto? Ni te lo agrada. Al contrario, te hablan mal de ti. ¿Para qué? Y tantos para qué es. Esa también es persecución, esa también es batalla espiritual, hermano. Calcula que vas a pasar todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque si lo haces y sin calcular el costo de ser cristiano, hermano, te vas a encontrar y tal vez Cristo te diga lo que le pudo haber dicho a Jacobo, el hijo de Zebedeo, si él le dijo: Señor, ¿y por qué? Si te entregué mi corazón, si me entregué a ti, si esto y lo otro, ¿y por qué ahora me van a ejecutar? Hijo, tú dijiste que podías beber de la misma copa que yo iba a beber, dijiste que sí. Sí, Señor. Bueno, esa copa era la copa de la ira de Dios. Tú dijiste que la podías beber y lo hiciste. Por eso hablábamos de esa parte, calculando el precio de ser cristiano. ¿Qué hizo? Murió de una manera trágica, ejecutado, como murió Cristo, ejecutado en la cruz del Calvario. Pero muchas veces pensamos que la copa del Señor, no, pura bendición, poder, y es lo que pensamos, pero no, hermano. Esa copa que bebió Cristo, que decía: Señor, si es tu voluntad, pero tuya, no mía, pero si está en tu voluntad que esta copa pase. Cristo sabía qué era lo que había en esa copa, era la ira de Dios. ¿Y cómo fue la muerte de Cristo? Desde que lo agarraron, desde que, híjoles, eso fue la ira de Dios, hermano. Eso es algo horrible. Si no, pregúntale a los de Sodoma y de Gomorra. Pregúntale a los que murieron en el diluvio, si es que los llegamos, que yo no creo que los veamos cuando lleguemos al cielo. Pregúntale tantas cosas a los que estuvieron en esos momentos, hermano, te van a hablar de la ira de Dios. Cristo te puede hablar de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la vivió, porque la recibió. Fíjate, el amor de Dios, el amor de Cristo, para que nosotros, tú no sufriéramos la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba airado con un pueblo al que le dio todo. ¿Y qué hacían? Todo menos alabarlo, menos agradecerle. Nada de eso. A eso se refiere, juicio come. ¿Por qué? No se está dando cuenta que puede que le venga adelante cosas difíciles, pero él lo hace sin saber, con lo que él se imagina, ella se imagina. No calcula el precio de ser cristiano y bebe para sí. Él le pone el significado que se le pega a su gana a la Santa Cena. ¿Y cuál es lo que se le podría ocurrir? Pura bendición, puros milagros, puro bueno. Y a veces no es tanto así, hermano. Pero si nos vienen cosas difíciles, Cristo nos va a dar las fuerzas y nos va a dar lo necesario
para poder subsistir. ¿Qué le dio a Esteban, hermano, en ese día que lo apedrearon? ¿Qué le dio a Zebedeo en ese día cuando le cortaron la cabeza? ¿Qué le dio a Pedro? Lo sacó de la cárcel. Así van a ser muchas, altas y bajas, buenas, pero también malas, fáciles, pero también difíciles. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. Y esta es la parte donde muchos pastores, no, es que mire, entonces, ¿qué le estás enseñando a tu iglesia? Entonces no les estás enseñando la palabra de Dios. Entonces no le estás enseñando el evangelio. Porque si tú les enseñas el evangelio, les enseñas la palabra de Dios, hermano, tu iglesia, la iglesia a la que tú estás puesto, a la que tú predicas, van a tener la fuerza, la fortaleza. Pero si no les enseñas eso, sí se van entonces a condenar. Esta palabra debilitados, hermano, me llamaron la atención estas palabras, te las quiero desglosar para que las entiendas. Esta palabra debilitados viene del griego absenes. Está difícil de pronunciarla, es A-S-D-S-E-N-E con acento S. Por la S y la D juntas está medio complicado pronunciarla. Absenes, no sé cómo se pronuncia. ¿Qué quiere decir? Sin fuerza. Esto tiene varias aplicaciones, literalmente, figuradamente y moralmente. O sea, tiene 3 significados que se pueden aplicar de maneras diferentes. O sea, ¿qué dice? Sin fuerza. Literalmente que no tiene fuerza para cargar el termo, ni siquiera el termo con agua. O sea, algo que puedes tocar. Debilitados, figuradamente, no tiene fuerza de voluntad. Moralmente, no tiene fuerza para poder decir a lo malo no. Entre vosotros y muchos que duermen. Entonces, esta palabra, hermano, duermen, de Corintios 29:30, dice, Reina Valera dice, muchos enfermos, debilitados. Enfermos yo creo que no hay que explicarlo, se enferman. De la misma manera, literalmente, figuradamente, moralmente y espiritualmente. Debilitados, aplícalo también a todas esas maneras. Y después continúa diciendo, entre vosotros y muchos duermen. Esta palabra, duermen, es la palabra griega koimao, con K, koimao, con acento en la A. Esto quiere decir poner a dormir, es decir, pasiva o reflexiva, dormitar. Figuradamente, espiritualmente quiere decir morir y fallecer. ¿Y a poco no hay muchas personas que así son? Duermen, dormitan. O sea, tú les hablas, parece que están muertos. A los muertos ya no podemos hablarles porque no escuchan. Están ahí, tienen oídos, pero no escuchan. Ven milagros, pero no, parece que son ciegos. A eso se refiere. Entonces, ¿cómo podría decir esto? Podría decir así. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Los que hicieron de esa manera la Santa Cena, hermano, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, o sea que no tienen fuerzas para seguir. Muchos duermen. Traen aquí la iglesia, están aquí de cuerpo presente, pero sus mentes están en otros lados, están dormidos. Tal vez muertos. Necesitan que Dios los resucite, hermano. Necesitan que Dios los reviva. El versículo 28 al 32, hermano, de ahí mismo de la primera carta a los Corintios 11, 28 al 32, pero te lo voy a leer en la Biblia Hispanoamericana, traducción interconfesional. Fíjate cómo dice de esta manera muy clara. Dice, examine pues cada uno su conciencia antes de comer del pan y de beber de la copa, que son con los otros versículos anteriores. 29. Porque quien come y bebe sin advertir de qué cuerpo se trata, come y bebe, su propio castigo. Te lo voy a repetir otra vez. Porque quien come y bebe sin advertir de qué cuerpo se trata, come y bebe su propio castigo. ¿Por qué? Porque más que glorificar a Dios, lo van a avergonzar después de. Versículo 30. Ahí tienen la causa
de no pocos de sus achaques. ¿Qué achaque tienes, hermano? Por ejemplo, me pega el hermano Pedrito, está agarrando la nariz, esto y lo otro y otro. Esos son achaques. Y tú sabes que muchas veces decimos, es que es por el frío, pero aquí viene de repente a que no nos prestamos atención, a que no nos ponemos atención. ¿Por qué, por ejemplo, una persona que tiene diabetes y se enferma más y a veces muere, pero eso sí, se echa sus cocas, se echa esto, lo otro, porque no prestan atención? Entonces, en las cosas del Señor es así. ¿Por qué nos pasan ciertas cosas? Porque no hacemos caso, no tenemos salud espiritual. No tenemos, nos comemos todo que esté envenenado. Y si está envenenado, ¿qué va a pasar? Nos va a enfermar espiritualmente. Entonces, ¿de qué cuerpo se trata? No se trata de cualquier cuerpo, hermano. Se trata del cuerpo de Cristo, el Hijo de Dios, del cuerpo que tomó mi lugar para que yo pueda estar hoy como estoy. Aunque yo esté moquiento, aunque yo esté chorriento, aunque yo esté esto, pero estoy aquí, hermano. Tengo sanidad. No es lo mismo que tengo todavía la fuerza para ir a la casa de mi Dios, a que esté tirado en una cama, queriendo venir a la casa de Dios, pero bajo dos circunstancias. Bajo el que cuando tuve el tiempo y la sanidad no lo hice, o el de que sea como sea, ahí estuve, pero hoy el cuerpo se desgasta, hermano, el cuerpo se enferma, el cuerpo, eso es natural. Quisiera volver a estar en la casa de Dios. Versículo 30. A causa de no pocos de sus achaques y enfermedades. Esta palabra achaques también me suena a aquellos que sienten que Chucky les jala las patas y las orejas en cualquier momento, en todo momento, hermano. Entonces quiere decir también enfermedades e incluso de bastantes muertes. Y es cuando a mí me da pendiente, hermano, te voy a recordar aquí. ¿Te acuerdas cuántos tomaron Santa Cena la vez pasada? Mencióname de los que no me acuerdo yo. Aparte de nosotros, ¿quién más tomó Santa Cena? El hermano George y el hermano que luego... Macías. Sí, Macías. ¿Bebechón tomó Santa Cena? Sí. ¿También? Y Martín. La pregunta es, ¿dónde están? ¿Cómo están ellos ahorita? ¿Por qué ellos de repente no pueden ni esto? Precisamente, si se les permitió es porque ellos dijeron que se comprometían con el Señor a comenzar a caminar, para que Dios les diera fuerzas, teniendo en cuenta lo que explicamos, que Dios te limpia de todo, pero tú haces un compromiso: te voy a servir. Te doy esto, hijo, te limpio y te perdono todo otra vez, pero tú qué, te voy a servir, Señor. ¿Lo han hecho? Muertes. Muchos tal vez, hermano, están muertos espiritualmente ya. Dice el versículo 31. Si nos hiciésemos la debida autocrítica, entonces escaparíamos del castigo. De cualquier modo, es el versículo 32. Si el Señor nos castiga, es para corregirnos y para que no seamos condenados junto con el mundo. ¿Qué hablábamos en la primer capítulo de Isaías, estudiando la trilogía que estuvimos estudiando? Que si el Señor castiga a su pueblo, pone juicio sobre su pueblo, ¿es para qué? ¿Por qué pasa a su pueblo por el fuego? Para ser purificado, precisamente para que no se mezcle con la suciedad. Gálatas 2:20, Reina Valera, dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Una frase de las que más les gusta a los cristianos. Yo me atrevería a decir a los cristianoides, porque hay quienes no tienen idea de lo que quiere decir esto. Piensan que es bonito esto, el otro, pero cuando llega el momento de ya no vivir, de negarse y seguir lo que la obra o lo que el mandato de Cristo dice, ahí ya no quieren. Entonces no está viviendo Cristo en ellos, porque si Cristo vive en ti, vas a hacer un esfuerzo por lo que te gusta. Si Cristo dice que hoy no lo vas a hacer, dejar de hacerlo. Por lo que no te gusta, si Cristo dice que tienes que hacerlo, lo vas a hacer. Dice punto y coma: y lo que ahora vivo
en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo se escucharía esto? ¿Cómo dice la Nueva Traducción Viviente en esto? Dice así, mi hermano: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Más claro, ir a esta versión, mi hermano. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Mi vida en este mundo consiste en creer en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Si Cristo vive en mí, entonces ¿quién es el que hace mis movimientos? ¿Quién es el que habla por mí? ¿Quién es el que piensa por mí? ¿Quién es el que hace tantas cosas? Y cuando digo pensar, no es que tú ya eres una marioneta, no, sino que te pone pensamientos en tu mente. Si es que Cristo vive en ti, entonces sus pensamientos acerca de su palabra, de cómo acercarte al Padre, van a estar ahí. Pero si haces todo lo contrario, entonces Cristo no vive en ti. Es necesario que viva en ti. Primera carta a los Corintios, versículo 26 del capítulo 11, dice así: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Me gusta cómo dice la versión hispanoamericana, traducción interconfesional. Dice, sería de esta manera, solamente en la última parte, hermano. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis en espera de que Él venga. Aquí ya nos habla de estos tiempos. ¿Por qué? Porque el Señor ya vino una vez, ahora viene otra vez. Cuando tomamos Santa Cena, le estamos a nosotros diciendo: Señor, yo te creo que tú vas a venir. Yo te creo que tú vas a salvarnos, no ahora del pecado, no ahora de todo esto, nos vas a dar ahora el premio máximo. Ahora nos vas a salvar de este mundo que va a ser destruido para vivir contigo en la eternidad, en las moradas. Yo te creo que tú te fuiste, Señor, a construir moradas para nosotros. Yo te creo, Señor, que fuiste a interceder ante el Padre por nosotros. Te creo en todo lo que tu palabra dice. A eso se refiere este versículo, mi hermano. Por último, Tito 2:14, Reina Valera, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera, hermano. Dice: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecados. Y todo es todo, hermano. Todo pecado es todo. Por eso, ¿qué pasa con algunos pecados que de repente cometamos y no es que tienes que ayunar? Como si el ayuno te fuera a limpiar, o sea, como si tu ayuno te fuera a limpiar de eso. Como si tú hicieras cierto rito, tomas un trago de aceite, hermano, para que se le quite esa enfermedad, para que se le quite la gripa, hermano, te lo tomas y no pasa nada. O sea, ¿cómo le empezamos a atribuir cosas a otra? No. ¿Qué dice aquí este versículo? Él, ¿quién? Cristo. Dio su vida para liberarnos de toda clase de pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que si no es por Cristo, no hay libertad de pecado, no hay perdón de pecados. Dice, para limpiarnos, primero dice, para liberarnos. Después dice, para limpiarnos y para hacernos su pueblo. ¿Por qué? Si tú te vas a un lugar, hermano, y te ensucias, y ahí estás en la suciedad, hermano, en una cárcel. Después de que salen de la cárcel, ¿qué es una de las primeras cosas que debiera de hacer alguien? Bañarse, limpiarse. ¿De qué? De todo lo que tuvo ahí. Una cosa es que salió libre, pero no limpio. Hace falta que alguien te limpie. Dios nos sacó ¿de dónde? De allá, ¿de dónde? Del mundo, del pecado. Pero hace falta que nos limpie. No podemos presentarnos así delante de Dios, sucios de pecado, con residuos de cosas, no.
tenemos que limpiarnos delante de Dios. En este caso, espiritualmente, el único que nos puede limpiar es Cristo. Solamente Él. Primero dice, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, que estemos delante de Dios, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Entonces, mi hermano, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Esa frase es para este día. Santa Cena, ¿es un rito o un reto? Casa de oración vamos a hacer un reto. Amén. Vamos a hacer un reto. ¿Qué? ¿Qué dice aquí? Procurando hacer buenas acciones, pero que sin Él no vamos a poder. Y que gracias a Él ahora podemos nosotros entender que es un reto. ¿Cuántos quieren aceptar ese reto? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, hacen el reto, ese compromiso con Dios de decirle, Señor, hoy me comprometo delante de ti nuevamente, sé que te he fallado, sé que he pecado, sé que me ha faltado, pero hoy, Señor, totalmente me comprometo a hacer buenas acciones, según tu palabra. Poderoso es el Señor, poderoso es nuestro Dios, y vamos a proceder entonces a la Santa Cena, mi hermano.